Deportes y entrevistas. Finalmente se confirmaron las condiciones que estableció la Unión Europea para postergar la decisión sobre promover una dilación en el tiempo de la exigencia para la entrada y la exigencia del certificado de libre deforestación por parte del viejo continente para los países europeos y también para los proveedores. Vamos a recibir al doctor Ignacio Bartesagui, especialista en relaciones internacionales, profesor titular de la Universidad Católica y director y responsable de la oficina internacional de la entidad. Ignacio, muy buenas tardes. Los saludos. Una decisión que se venía aguardando, esta que se conoció esta tarde. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Una decisión que se esperaba y con mucha atención debido al impacto que este tipo de medidas que establece la Unión Europea puede tener en las corrientes actuales de América Latina para Europa. O sea, no se trata solo de la implicancia que puede tener para Uruguay, que es el menos afectado de los países del Mercosur, sino, bueno, la cantidad de comercio involucrado en estas medidas en Argentina, en Brasil, pero también en otros países de la región. Así que sí, es una buena noticia, se estaba esperando con expectativa, ¿no? Incluso que lo veníamos comentando, Uruguay logró adelantarse a la exigencia al presentar un sistema basado en información digital para atender eventualmente este requisito del viejo continente. Claro, porque yo creo que lo que tiene que hacer Uruguay, que sí cumple, que sí puede demostrar que no lleva adelante este tipo de deforestación o degradación para la producción de la exportación agrícola, bueno, en ese sentido tenemos la capacidad, la necesaria capacidad para poder responder a estos requisitos que terminan siendo también un valor agregado a nuestra exportación. En definitiva, el comercio agrícola y de alimentos está yendo hacia esas exigencias de una cantidad de normas que hoy son estas que plantea la Unión Europea, Leonardo, pero ojo que pueden ser otras hoy o mañana, en un bolsón de normas que ya la literatura llama como normas emergentes. Entonces ya no estamos solo negociando bajar los aranceles, que todavía pagamos lamentablemente en Europa y en tantos otros mercados, sino que también ahora, bueno, es esto de los requisitos ambientales y que después serán de otro tipo, que se implementarán en los mercados más exigentes y que te pueden dejar afuera de un mercado de un viernes a un lunes. Y eso es algo que Uruguay tiene que estar preparándose siempre varias jugadas adelante, ¿no? Sí, condiciones o requisitos que se ha señalado, incluso la dificultad para cumplirlos en este plano, en esta certificación, por los propios países europeos. Sí, la discusión es interesante porque, primero, los requisitos tan avanzados de punta y avanzada de la Unión Europea en los temas ambientales no están, como vos decís, cerrados en la interna de la Unión Europea, porque por supuesto que se les exige a los productores europeos más de lo que se les exige a otros que exportan a la Unión Europea. Eso ya de por sí genera un gran debate, que lo hemos visto con todos los movimientos de los agricultores en la Unión Europea, en varios países, pero ya no solo en Francia, también en España, sino en Hungría y en otros, que no están conformes con ese nivel de exigencia tan elevado que no tienen otros mercados. Entonces ahí tenés un primer problema de la Unión Europea para llevar adelante, para implementar todo lo que deriva de cierta forma del Pacto Verde, ¿no? Que es esta gran política de la Unión Europea relacionada con los compromisos ambientales. Tenés también la discusión con Estados Unidos, que además ahora se acrecienta con Trump, en lo que refiere a que no hay un consenso entre Estados Unidos y Europa de llevar adelante este nivel de requisitos ambientales para el comercio. Y tenés otra discusión más, Leonardo, que es el sistema multilateral. Tampoco la Organización Mundial del Comercio tiene saldada esta discusión. Entonces, Europa se enfrenta ya no solo a Estados Unidos, se enfrenta a la propia Europa, se enfrenta a gran cantidad de países latinoamericanos que no están de acuerdo con este posicionamiento, se enfrenta hasta la propia Australia y Nueva Zelanda. Entonces, sí, es complicado que la Unión Europea pueda sostener el ritmo que pretende en la implementación de normas ambientales y no solo, pero en este caso ambientales, de acuerdo a lo que planteó en el Pacto Verde, porque va a encontrar muchos escollos, ¿no?
Y siguiendo por este camino, tenemos un escenario global para los mercados internacionales con muchos signos de interrogación, que es lo que puede pasar a partir de enero con la asunción de Trump, particularmente en el comercio y la relación y el intercambio entre Estados Unidos y China. Ya por lo pronto estamos viendo algunas pistas por el lado del precio del dólar. Sí, claro, sin lugar a dudas que estamos en... A ver, lo que va a ocurrir es un Trump que va a seguir adelante con su proteccionismo, que es verdad que lo puede hacer algo diferencial, como lo hizo en su gobierno, que afecte a algunos mercados más que a otros, ¿no? Pero que vamos hacia un proteccionismo general, especialmente focalizado en China, que es una continuidad de lo que ya viene, de lo que ya hizo, de lo que comenzó Obama, ojo, que después potenció Trump, que continuó Biden y que ahora nuevamente lo va a potenciar seguramente Trump, que vemos a un presidente electo de Estados Unidos que seguramente una vez que asuma desata una guerra comercial con la Unión Europea, con las implicancias que eso tiene, la va a desatar con México de forma muy agresiva, y esto puede tener algún coletazo en algún otro país de América Latina, como por ejemplo Brasil, ¿no? Hay que ver esto de Argentina, Estados Unidos y su relación Milei-Trump, y esto en qué termina. Ahora están todos los titulares, ¿no?, en la región diciendo que Trump que Milei le va a proponer a Trump un TLC, y bueno, hay que poner paños fríos a todo esto, no es tan sencillo. Trump es estructuralmente proteccionista porque su discurso es proteccionista. El American Great Again quiere decir eso, quiere decir cerrarme para darle trabajo a los americanos, a los estadounidenses, y eso no es necesariamente tan lineal, pero es su discurso político que ha tenido naturalmente éxito. Entonces yo creo que sí, que vamos hacia bastante incertidumbre. Hay que ver que hay que esperar que asuma, hay que ver qué primeros pasos va a dar, pero podemos dar por descontado que por lo menos Europa, México y China van a tener inconvenientes desde el punto de vista del proteccionismo. Y en ese escenario, los países de la región que también tienen una situación complicada, y Uruguay en particular, ¿qué panorama tienen? Yo no creo que Uruguay tenga efectos directos de estas medidas, no imagino a Estados Unidos golpeando directamente a Uruguay. Porque acá lo que a veces es muy malo, que es ser una economía pequeña, a veces es muy bueno. Nosotros pasamos desapercibidos. Nosotros lo que vamos a recibir son golpes indirectos, por supuesto asociados a lo que pase con el dólar y la política económica seguida por Estados Unidos, por supuesto algún impacto indirecto por el proteccionismo llevado adelante por Trump, y algún impacto indirecto, ya sea positivo o negativo, por las relaciones que pueda tener el presidente de Estados Unidos con Milei o con Lula. Y que yo creo que ahí hay impactos, porque, bueno, lo estamos observando. Fíjate las declaraciones del día de ayer de Odone, ¿no?, que es el eventual ministro de Economía de ganar Orsi, y tenés a un ministro de Economía que se muestra naturalmente con que sería un ministro de Economía potente en el eventual gobierno de Orsi, y está negando los tratados de libre comercio, y está diciendo que es una tontería seguir adelante con China, y está teniendo una visión que no tiene nada que ver con la que tendría Delgado. Entonces hoy hay que decir las cosas claras. Hay dos visiones muy distintas de Orsi y de Delgado en términos de política internacional y en términos de continuidad de lo que se ha hecho hasta ahora en estos intentos de la coalición y del gobierno actual de poder llegar a avanzar en algo de la apertura. Ahí yo lo que veo es de repetirse el gobierno del Partido Nacional con Delgado. Bueno, se va a seguir insistiendo en la flexibilización y la apertura. Creo que tienen que mostrar algo nuevo, porque no se puede repetir la misma fórmula, porque hoy seguimos sin tener acuerdos comerciales después de muchos años. Entonces, es el camino correcto, pero con algún aditivo nuevo. Y después tenés de ganar a un Orsi, que me parece que vamos a hacer un alineamiento más automático con la política exterior de Lula, y vamos a hacer estas cosas que no están bien, que es cuestionar lo incuestionable, que los tratados de libre comercio, la importancia de tener un interés con China. No sé, a mí hay algunas expresiones de Odone, que al haber una ausencia muy importante en política internacional hoy en el Frente Amplio, es el que está hablando de política internacional, y me parece que está cometiendo algunos errores importantes de lectura y comentarios que no se ajustan con la realidad del comercio internacional. Decir hoy que no hay tratados de libre comercio, que no son instrumentos que se usan, bueno, es desconocer algo muy importante para los países en términos de desarrollo, ¿no?
Por lo tanto, da para seguirlo con especial consideración esto, sobre todo por el resultado y el camino que puede implicar una definición frente a lo que otrora ha sido una política de Estado del país, las relaciones internacionales. Claro, llama la atención porque la importancia que se le otorga a China ha sido una política de Estado. La importancia del libre comercio, de impulsar la reforma del Mercosur, ha sido una política de Estado. O sea, blancos, colorados y frentiapristas han tenido una posición siempre crítica con respecto al Mercosur y lo cerrado que es el Mercosur. Y siempre han tenido a China en el centro, y siempre han querido tener muy buena relación con Estados Unidos, todos los gobiernos. Bueno, ahora tenés un discurso muy político de Orsi que niega un instrumento tan importante como el Tratado de Libre Comercio y que te dice algo más todavía. Te dice, como en Estados Unidos ganó Trump, yo no voy a poder avanzar mucho con China porque ganó Trump y Trump tiene una guerra geopolítica con China. No, eso es tomar partido, eso es una simplificación de una geopolítica en la que Uruguay no debe entrar. Nosotros tenemos que sostener una buena relación con Estados Unidos, por supuesto con la región, por supuesto con China y por supuesto con Europa. Y hay que intentar abrir y diversificar nuestros vínculos con otras economías del sudeste asiático, de Asia Central y con África. Tenemos que ir progresivamente a discutir eso. Entonces sí, veo un revés y me parece bien eso que decís, y por primera vez veo quizás un posible corte de algunos consensos básicos que el país tenía en términos de la política internacional. Y eso, bueno, creo que se está dando, no porque yo esté imaginando o esté pensando, no, estoy basándome en las declaraciones de Odone de las últimas semanas, porque no ha hecho solo una, ha hecho varias vinculadas a la política internacional y en una línea que no es la línea histórica de los diferentes partidos políticos en Uruguay. Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, la visión entonces a propósito de este escenario global que tenemos perfilado a varias puntas. Muchas gracias por el contacto. Con todo gusto, un abrazo.